El vestido blanco tembló cuando ella retrocedió, los ojos desorbitados ante aquel hombre que acababa de susurrar palabras que hicieron que su corazón se acelerara de forma incontrolable. Jamás, en sus 22 años de vida inocente, había sentido algo así. Aquella mezcla de miedo y curiosidad que erizaba cada centímetro de su piel. Él estaba allí, imponente en su traje oscuro, que probablemente costaba más que todas sus posesiones juntas, con aquellos ojos profundos que parecían ver directamente en su alma. A veces, las palabras más simples son las que alteran el curso de nuestras vidas, como ríos que cambian su cauce tras una tormenta inesperada. «Prometo ir despacio», repitió él, extendiendo la mano con una delicadeza que contrastaba completamente con la masculinidad rotunda que emanaba de todo su ser. Nerea Gallardo sintió que el tiempo se detenía en aquel momento. El murmullo de las conversaciones en la oficina, el zumbido del aire acondicionado, el pitido distante de los teléfonos. Todo se desvaneció ante la intensidad de aquella mirada. Unai Echeverría, el temido CEO de Nexos Tecnología, el hombre que los medios habían bautizado como el lobo solitario de la innovación española, estaba mostrando una vulnerabilidad que desmentía cada rumor sobre su implacable personalidad. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que aquella promesa transformaría no solo sus vidas individuales, sino que alteraría fundamentalmente quiénes eran como personas. Que aquel instante, aparentemente insignificante en el vasto tapiz del universo, contendría las semillas de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, el poder y la redención. Los dedos de Nerea temblaron ligeramente cuando finalmente se atrevió a tomar la mano que él ofrecía. El contacto fue eléctrico, una descarga silenciosa que recorrió sus cuerpos como un mensaje cifrado que solo sus corazones podían interpretar. «¿Y si no sé cómo seguir tu ritmo?», preguntó ella, con aquella honestidad desconcertante que la caracterizaba. Una sonrisa inesperada iluminó el rostro habitualmente serio de Unai, transformándolo por completo. «Entonces me detendré hasta que estemos listos para caminar juntos», respondió con una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo. «Llevo toda mi vida corriendo, Nerea. Ya es hora de aprender a disfrutar del paisaje». El bullicio de Madrid se filtraba a través de los amplios ventanales del rascacielos, recordándoles que existía un mundo entero más allá de aquella burbuja que acababan de crear. Un mundo que intentaría con todas sus fuerzas separarlos. Pero en ese instante, con sus manos entrelazadas y sus miradas conectadas, el futuro parecía una posibilidad brillante en lugar de una amenaza. Lo que ninguno sabía era que aquel momento de conexión era solo el primer paso de un viaje que los llevaría desde los despachos acristalados de la Gran Vía hasta los campos infinitos de Extremadura. Un viaje que comenzaría con una simple promesa, pronunciada en un susurro, pero que resonaría con la fuerza de un juramento ancestral. 6 meses antes, Nerea Gallardo había cruzado las puertas de cristal de Nexos Tecnología con el corazón desbocado y las manos sudorosas. El rascacielos se elevaba como una aguja de cristal y acero, en pleno centro financiero de Madrid, tan diferente de los paisajes de Extremadura que habían sido su hogar durante toda la vida. El olor a café caro y perfumes exclusivos había sustituido al aroma de las dehesas y el pimentón de la Vera que impregnaba la pequeña taberna familiar en Cáceres. Sus manos, antes acostumbradas a ayudar a su abuela Carmina a amasar el pan y servir raciones de jamón ibérico a los parroquianos, ahora sostenían un currículum vitae impreso en papel premium que había consumido casi un día entero de su salario como camarera. La entrevista para el puesto de asistente personal era su única oportunidad de cambiar el rumbo de su vida y la de su familia. «Llegas 3 minutos tarde», fue el saludo cortante de la directora de Recursos Humanos,
una mujer cuyo rostro parecía haber olvidado cómo sonreír. A Unai Echeverría no le gusta la impuntualidad. Nerea tragó saliva, sintiendo cómo sus esperanzas se evaporaban como rocío bajo el sol implacable de agosto. Lo siento, el metro, comenzó a explicar, pero fue interrumpida con un gesto impaciente. Excusas. Las personas exitosas no ponen excusas, encuentran soluciones. Durante la siguiente hora, Nerea respondió preguntas cada vez más difíciles, intentando ocultar su acento extremeño que delataba sus orígenes rurales. Cada respuesta parecía inadecuada, cada gesto demasiado nervioso. Cuando finalmente se levantó para marcharse, la directora la detuvo con una pregunta final. ¿Por qué deberíamos contratarte cuando tenemos candidatos de las mejores universidades privadas? Nerea sintió que algo se rompía dentro de ella. No era rabia, ni frustración. Era la liberación que viene al entender que no tenía nada que perder. Porque mientras ellos estudiaban teoría, yo aprendía sobre la vida real. Respondió con una calma sorprendente. Porque he mantenido a 3 hermanos pequeños desde que mi padre nos abandonó cuando tenía 10 años. Porque conozco el valor del trabajo duro y la lealtad mejor que nadie en esta sala. El silencio que siguió parecía contener el peso del universo entero. Para su asombro, una semana después recibió la llamada. El puesto era suyo. Lo que Nerea no sabía entonces era que Unai Echeverría, oculto en una sala contigua durante todas las entrevistas, había escuchado su respuesta y había reconocido en ella algo que creía perdido en el mundo corporativo: autenticidad. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, en un ático minimalista con vistas al Parque del Retiro, Unai Echeverría contemplaba el atardecer madrileño con un whisky intacto en la mano. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, convirtiendo una idea nacida en un pequeño piso compartido de Bilbao en una empresa valorada en millones. Sus decisiones movían mercados. Sus palabras podían hacer temblar a competidores. Su firma en un contrato significaba éxito asegurado. Y sin embargo, mientras observaba a las familias que paseaban por el parque, sintió aquel vacío familiar expandiéndose en su interior. Un vacío que ninguna adquisición corporativa, ningún reconocimiento profesional, ninguna cuenta bancaria abultada había logrado llenar jamás. La soledad de Unai no era accidental. Era una fortaleza cuidadosamente construida tras años de decepciones. Desde aquella primera novia que lo había utilizado para ascender en la empresa, hasta el socio que casi lo arruina al traicionarlo por dinero, cada experiencia había añadido un nuevo ladrillo al muro que protegía su corazón. Se había convencido de que el precio del éxito era la soledad, que la vulnerabilidad era debilidad, que confiar era exponerse a la traición. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de su asistente de recursos humanos. Candidatos seleccionados para su revisión final adjuntos. Unai abrió el archivo y pasó distraídamente por los perfiles hasta que una fotografía captó su atención. No era la más profesional, ni la mejor iluminada, pero había algo en la mirada de aquella joven que lo hizo detenerse. Unos ojos sinceros que contrastaban con las sonrisas ensayadas de los demás candidatos. Nerea Gallardo, 22 años. Extremadura. Unai amplió su currículum. Sin estudios en universidades prestigiosas, sin másters en el extranjero, sin prácticas en multinacionales. Solo experiencia real en negocios familiares, cursos nocturnos mientras trabajaba de día y una carta de recomendación de un profesor de literatura que destacaba su extraordinaria capacidad para conectar con las personas y ver lo que otros pasan por alto. Algo en aquella descripción resonó profundamente en él. Recordó sus propios inicios,
cuando era solo un chico flaco de un barrio obrero de Bilbao, con ropa remendada y zapatillas gastadas, pero con una determinación que asustaba incluso a sus profesores. «Contrátala», le dijo a su asistente cuando llamó para confirmar. «Quiero verla en acción». Lo que Unai no podía imaginar es que aquella decisión, tomada casi por instinto, alteraría el curso de su vida para siempre. Que aquella joven de mirada clara y manos trabajadoras traería a su existencia perfectamente controlada el caos maravilloso del amor verdadero. El primer encuentro real entre ellos ocurrió 3 semanas después de que Nerea comenzara a trabajar en Nexos. Hasta entonces, solo la había visto de lejos, observando cómo se adaptaba con sorprendente rapidez al frenético ritmo de la empresa. Su eficiencia era innegable, pero lo que más llamaba la atención de Unai era su autenticidad. En un mundo donde todos llevaban máscaras, ella se presentaba exactamente como era. Aquella mañana, Unai había convocado una reunión crucial con inversores internacionales, documentos confidenciales, proyecciones financieras, prototipos secretos. Todo debía estar perfectamente organizado. Su asistente habitual había enfermado y, en el último momento, Nerea fue asignada para sustituirla. La sala de reuniones principal de Nexos era intimidante por diseño. Paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Una mesa de roble negro que podría haber servido para cumbres internacionales, y tecnología de última generación integrada discretamente en cada superficie. Era un escenario creado para impresionar y en ocasiones para intimidar. Nerea entró cargando una bandeja con tazas de café y una pila de carpetas que apenas le permitían ver por dónde caminaba. El nerviosismo hacía que sus piernas parecieran de gelatina. Estaba a pocos pasos de la mesa cuando sucedió. Tropezó con el borde casi imperceptible de una alfombra de diseño. El tiempo pareció ralentizarse mientras el café caliente volaba por los aires en una parábola perfecta, aterrizando precisamente sobre las carpetas que contenían los documentos meticulosamente preparados. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso el aire acondicionado contuviera la respiración. Los ejecutivos presentes intercambiaron miradas incómodas, esperando la explosión de furia que seguramente seguiría. La reputación de Unai como perfeccionista implacable era legendaria. Historias sobre asistentes despedidos por errores menores circulaban como mitos urbanos en los pasillos de la empresa. Nerea sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. En cuestión de segundos, su mente calculó todas las consecuencias. El despido inmediato, la vergüenza, el regreso a Cáceres con el rabo entre las piernas, la imposibilidad de ayudar a sus hermanos. «Lo siento muchísimo», balbuceó con la voz quebrada, arrodillándose para intentar salvar los documentos empapados. Esperaba gritos, desprecio, humillación pública. Lo que no esperaba era que Unai Echeverría, el temido CEO, se arrodillara junto a ella en su traje italiano hecho a medida. «Acontece con los mejores», dijo él con una tranquilidad sorprendente, sacando un pañuelo de seda del bolsillo para ayudar a secar los papeles. Sus dedos se rozaron brevemente mientras intentaban rescatar una gráfica particularmente importante, y Nerea sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Unai, que la observaban con una expresión que no supo descifrar. No había enfado, sino una especie de curiosidad, como si estuviera descubriendo algo inesperado. «Señor Echeverría, no es necesario que...», comenzó uno de los ejecutivos, visiblemente incómodo ante la escena. «Todos necesitamos ayuda a veces», lo interrumpió Unai sin apartar la mirada de Nerea. «Nadie es infalible». Aquel simple gesto, aquella muestra de humanidad inesperada, creó una grieta en la armadura que Nerea había construido para sobrevivir en aquel mundo ajeno.
Las mejillas le ardían de vergüenza, pero también notó algo diferente en la mirada de aquel hombre, una gentileza que no encajaba con todas las historias terribles que había escuchado sobre él. Cuando finalmente se levantaron, Unai le dirigió una sonrisa que transformó completamente su rostro, suavizando los ángulos duros de sus facciones y revelando una versión más joven, más vulnerable de sí mismo. «Tengo copias digitales de todo», le confió en voz baja mientras los ejecutivos retomaban sus asientos. «Siempre tengo un plan B», y entonces, sorprendiendo a todos los presentes, añadió: «Señorita Gallardo, me gustaría que permaneciera en la reunión. Su perspectiva podría ser refrescante». Lo que Unai no dijo, lo que quizá ni siquiera se admitió a sí mismo en aquel momento, era que algo en aquella joven había despertado una curiosidad que no sentía desde hacía años. Una chispa de interés genuino en una vida que se había vuelto previsible y en cierto modo vacía a pesar de todos sus logros. Nerea asintió, atónita, y tomó asiento en la esquina más alejada de la mesa. Durante las 2 horas siguientes, observó a Unai dirigir la reunión con maestría, desarmando objeciones con datos precisos, inspirando confianza con visión estratégica, cerrando tratos con una mezcla perfecta de firmeza y diplomacia. Pero lo que más la impresionó fue darse cuenta de que en varias ocasiones durante la presentación, Unai buscaba su mirada, como si quisiera comprobar su reacción, como si su opinión, la de una simple asistente temporal sin experiencia, tuviera algún valor para él. Al finalizar la reunión, cuando todos se habían marchado, Unai la llamó a su despacho. El corazón de Nerea latía desbocado mientras recorría el pasillo acristalado que llevaba a la oficina del CEO, convencida de que ahora, en privado, vendría la reprimenda que había evitado en público. «¿Qué te pareció la reunión?», preguntó él, sorprendiéndola nuevamente. «¿Perdón? Tu opinión sobre la reunión, sobre el proyecto, sobre los inversores. Quiero saber qué pensaste». Nerea dudó, pero algo en la expresión expectante de Unai la animó a ser honesta. «Creo que el inversor alemán no estaba completamente convencido con la estrategia de expansión hacia Europa del Este», dijo finalmente. «Y el representante japonés parecía más interesado en la tecnología que en los números». Una expresión de genuino asombro cruzó el rostro de Unai. «Exactamente las mismas observaciones que hice yo», admitió. «¿Cómo lo supiste?». Nerea se encogió de hombros. «Mi abuela dice que tengo don para leer a las personas. En la taberna familiar siempre sabía quién necesitaba un oído amigo y quién solo quería beber en paz». Por primera vez en años, Unai soltó una carcajada sincera que lo sorprendió incluso a él mismo. Una risa que surgió desde un lugar que creía olvidado, un eco del niño que había sido antes de que el mundo lo endureciera. «Creo que acabas de ganarte un ascenso, Nerea Gallardo», dijo, y esta vez su sonrisa alcanzó sus ojos. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que aquel café derramado había sido el catalizador de algo mucho más profundo que un ascenso laboral. Era el comienzo de una transformación que desafiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre el amor. Las semanas siguientes se convirtieron en una extraña danza. Unai comenzó a encontrar pretextos para estar cerca de Nerea. Necesitaba que revisara contratos a altas horas de la noche. Solicitaba su opinión sobre proyectos que ella apenas comprendía. Inventaba reuniones que podrían haberse resuelto con un simple correo electrónico. Nerea, por su parte, descubrió que disfrutaba observándolo trabajar. Le fascinaba la forma en que gesticulaba cuando explicaba sus ideas, cómo sus ojos adquirían un brillo especial al hablar de innovación, la pasión apenas contenida que mostraba por proyectos que podrían cambiar vidas. Pero lo que más le intrigaba eran aquellos momentos fugaces en que la máscara del poderoso empresario se deslizaba, revelando al hombre vulnerable
que se escondía detrás. Una noche, mientras trabajaban en su despacho revisando la presentación para una conferencia tecnológica en Barcelona, Nerea notó una fotografía antigua sobre el escritorio de Unai. La había visto antes, pero nunca se había atrevido a preguntar. La imagen mostraba a un niño delgado y serio, con ropa visiblemente remendada, sosteniendo la mano de una mujer de expresión agotada, pero digna. «Mi mamá», dijo Unai, sorprendiéndola al notar su interés. Utilizó la palabra vasca para madre, con un tono cargado de emoción. Trabajó hasta la extenuación para darme educación en Bilbao. Nunca la vi descansar un solo día. Había tal vulnerabilidad en su voz que Nerea sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó la suya brevemente. Para su sorpresa, Unai no se retiró. En lugar de eso, giró su palma hacia arriba y entrelazó sus dedos con los de ella en un gesto tan íntimo que parecía una confesión. «¿Cómo era ella?», preguntó Nerea suavemente. La pregunta abrió una compuerta. Durante la siguiente hora, Unai habló como no lo había hecho en años. Le contó sobre su infancia en un barrio obrero de Bilbao, sobre cómo su madre limpiaba casas ajenas durante el día y cosía para una fábrica textil durante la noche, sobre los sacrificios silenciosos que había hecho para que él pudiera estudiar informática. «Murió un mes antes de que yo consiguiera mi primera inversión importante», confesó con la voz quebrada. Nunca pudo ver en lo que se convirtió su sacrificio. Aquella noche, bajo la luz fría de los rascacielos de la Gran Vía, las barreras entre jefe y empleada, entre mundos sociales distintos, comenzaron a difuminarse. Unai le habló de su ex prometida, que lo había utilizado para escalar posiciones, de los amigos que desaparecieron cuando perdió todo en una inversión arriesgada años atrás, de cómo reconstruir su imperio lo dejó más vacío que nunca. Nerea, a su vez, le contó sobre el padre que se marchó cuando ella tenía 10 años, dejando a su madre con 4 hijos y una taberna familiar al borde de la ruina. Le habló de la lucha diaria para mantener unida a la familia, de cómo tuvo que abandonar sus estudios temporalmente para ayudar cuando su madre enfermó, de los sueños que guardaba en una caja en el fondo de su corazón por parecer demasiado ambiciosos para alguien como ella. «¿Qué hay en esa caja?», preguntó Unai genuinamente interesado. «¿Qué sueñas cuando nadie te ve?». Nerea dudó, insegura de compartir algo tan personal. Pero la intimidad del momento, la vulnerabilidad que Unai había mostrado, le dio valor. «Siempre quise crear algo que conectara a las personas», confesó. «Una plataforma que permitiera a comunidades rurales como la mía compartir sus tradiciones, sus conocimientos, sus productos, algo que tendiera puentes entre mundos que rara vez se tocan». Unai la observó con una intensidad que hizo que sus mejillas se sonrojaran. «Es una idea brillante», dijo finalmente, «y absolutamente viable». «¿De verdad lo crees?», preguntó ella, sorprendida de que tomara en serio lo que siempre había considerado una fantasía inalcanzable. «Creo que subestimas tu potencial, Nerea Gallardo», respondió con una sonrisa que iluminó sus ojos habitualmente serios. «Y eso es algo que necesitamos remediar». Aquella conversación marcó un antes y un después. En los días siguientes, Unai comenzó a compartir con ella borradores de proyectos, a solicitar su opinión sobre decisiones estratégicas, a incluirla en reuniones reservadas normalmente para altos ejecutivos. Algunos en la empresa murmuraban, cuestionando el ascenso meteórico de la chica extremeña, insinuando favoritismos o algo peor. La tensión estalló cuando Nerea sobreescuchó accidentalmente a 2 directivas hablando en el baño. «Es obvio lo que está pasando», decía una de ellas con desdén. «La niña campesina ha encontrado su gallina de los huevos de oro. Me pregunto qué servicios especiales estará proporcionando al jefe». Las palabras la golpearon como una bofetada física.
No era la primera vez que enfrentaba prejuicios por su origen, pero escuchar que su trabajo, su esfuerzo, su inteligencia quedaban reducidos a insinuaciones vulgares, le produjo un dolor que no esperaba. Esa tarde, con los ojos enrojecidos y la determinación quebrada, redactó su carta de renuncia. Estaba colocándola sobre el escritorio de Unai cuando él entró inesperadamente. «¿Qué es esto?», preguntó tomando el sobre. «Mi renuncia», respondió ella con voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Creo que es lo mejor para todos». Unai leyó la carta con expresión indescifrable. Cuando levantó la mirada, había algo en sus ojos que Nerea nunca había visto antes, una mezcla de dolor y determinación feroz. «¿Es esto lo que realmente quieres?», preguntó con voz tensa. «¿O estás huyendo porque es más fácil que enfrentar lo que está sucediendo entre nosotros?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un hilo invisible que los conectaba y los separaba simultáneamente. Una pregunta que ninguno de los dos estaba completamente preparado para responder. La primera gran reviravolta llegó al día siguiente. Sin previo aviso, Unai convocó una reunión general obligatoria para todo el personal. El auditorio principal de Nexos, con capacidad para 500 personas, se llenó de murmullos nerviosos. Estas reuniones solo ocurrían para anuncios trascendentales, adquisiciones importantes, despidos masivos, reestructuraciones dramáticas. Nerea se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibida. Había retirado su renuncia temporalmente a petición de Unai, pero seguía convencida de que marcharse era la opción más sensata. Los rumores, las miradas, las insinuaciones, todo se había vuelto insoportable. Unai subió al escenario con su habitual presencia imponente, traje impecable, postura perfecta, expresión indescifrable. Pero había algo diferente en él ese día, una energía contenida que Nerea podía percibir incluso a distancia. «Buenos días a todos», comenzó con voz clara que resonó en el auditorio silencioso. «Los he convocado para hacer 2 anuncios importantes. El primer anuncio fue sobre la creación de una nueva división dentro de Nexos, Conexiones Rurales, un proyecto ambicioso para digitalizar y conectar comunidades apartadas con mercados globales. Para sorpresa de todos, especialmente de Nerea, Unai reveló que la idea original provenía de una joven extremeña que entendió algo que todos nosotros, con nuestros másters y doctorados, habíamos pasado por alto, que la verdadera innovación surge cuando tendemos puentes entre mundos diferentes. Un murmullo recorrió la sala mientras todas las miradas se dirigían hacia Nerea, cuyas mejillas ardían de vergüenza y emoción. Pero fue el segundo anuncio el que dejó al auditorio completamente atónito. La señorita Nerea Gallardo asumirá el cargo de directora adjunta de Innovación Social, reportando directamente a mí, declaró Unai con firmeza. Su perspectiva única y su extraordinaria capacidad para entender necesidades humanas reales ha demostrado ser invaluable para Nexos. Durante los últimos 3 meses, ha desarrollado ideas que han aumentado nuestra productividad en un 40%. Ha identificado oportunidades que todos habíamos pasado por alto y ha traído a esta empresa algo que estábamos perdiendo: humanidad. El silencio que siguió era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Lentamente algunos comenzaron a aplaudir. Otros permanecieron inmóviles, conmocionados o indignados. Pero Unai no había terminado. Su voz adquirió un tono más grave, casi peligroso. También quiero dejar algo muy claro: en Nexos valoramos el talento y la innovación. No toleramos la mezquindad, los rumores maliciosos o cualquier comportamiento que mine nuestra cultura de respeto. Si alguien tiene dudas sobre la capacidad o el merecimiento de cualquier miembro de nuestro equipo, mi puerta está abierta para discusiones basadas en datos y hechos concretos. Los rumores de pasillo son para empresas mediocres.
Y Nexos no es mediocre. Cuando la reunión terminó, Nerea permaneció sentada, incapaz de moverse. Las emociones colisionaban dentro de ella. Gratitud, confusión, miedo, esperanza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Unai la encontró allí, inmóvil en el auditorio vacío. «Deberías haberme consultado», dijo ella finalmente. «No estoy preparada para un cargo así». Él se sentó a su lado sorprendentemente relajado después del terremoto que acababa de provocar en la estructura de poder de la empresa. «Nadie nace preparado para nada importante, Nerea», respondió con calma. «Yo tenía 24 años y vivía en un apartamento compartido con goteras cuando fundé esta empresa. Estaba aterrorizado cada día, convencido de que alguien descubriría que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero esto es diferente», insistió ella. «La gente pensará que es por algo entre nosotros». Unai la miró directamente con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «¿Y hay algo entre nosotros, Nerea?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de posibilidades y peligros. Nerea sintió que se encontraba al borde de un precipicio invisible, sabiendo que su respuesta alteraría el curso de su vida para siempre. «No lo sé», respondió con honestidad, «y eso me aterra». Unai asintió, como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. «A mí también», confesó, y aquella admisión de vulnerabilidad por parte de un hombre que el mundo consideraba imparable resultó más íntima que cualquier declaración grandilocuente. «Por eso sé que es real. El miedo siempre acompaña a las cosas que realmente importan». Esa tarde, Nerea aceptó el puesto y la responsabilidad que conllevaba. «No por Unai», se dijo a sí misma, «sino porque por primera vez alguien creía en sus ideas, en su potencial, en su valor más allá de su origen o sus circunstancias». Lo que no podía prever era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su capacidad profesional, sino también la profundidad de sus sentimientos y la fortaleza de su carácter. La segunda gran reviravolta llegó 2 semanas después, en forma de una llamada telefónica que destrozó la recién encontrada estabilidad de Nerea. Su hermano menor, Pablo, llamó en medio de una reunión importante. La abuela Carmina, el pilar de la familia Gallardo, había colapsado mientras atendía la taberna. El diagnóstico inicial era preocupante: posible derrame cerebral. Nerea salió precipitadamente de la sala de juntas, olvidando protocolos y formalidades. Las lágrimas nublaban su visión mientras intentaba reservar el primer tren disponible a Cáceres. Sus manos temblaban tanto que apenas podía manejar la aplicación en su teléfono. Fue así como Unai la encontró, acurrucada en un rincón de la sala de descanso, luchando contra el pánico y la impotencia. «Mi abuela», fue todo lo que pudo articular antes de que un nuevo sollozo sacudiera su cuerpo. No fueron necesarias más palabras. Unai tomó el teléfono de sus manos temblorosas, canceló la reserva del tren y con voz tranquila pero autoritaria hizo una llamada. «Necesito el helicóptero corporativo preparado en 30 minutos», ordenó. «Destino, Cáceres. Y quiero al doctor Fernández del Hospital La Luz contactado inmediatamente. Dile que es personal». Nerea lo miró atónita, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «No puedo aceptar», comenzó a protestar. «Puedes, y lo harás», la interrumpió con firmeza. «Tu abuela necesita atención inmediata, no dentro de 4 horas cuando llegue el tren». 1 hora más tarde, sobrevolaban los paisajes áridos de Castilla-La Mancha. Nerea observaba por la ventanilla, todavía conmocionada por la rapidez con que Unai había movilizado recursos que para ella resultaban inconcebibles. El doctor Fernández, uno de los neurólogos más prestigiosos de España, ya estaba en camino a Cáceres en otro vuelo privado. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó finalmente.
girándose hacia Unai, que trabajaba silenciosamente en su tablet. Él levantó la mirada y por un momento pareció vulnerable, casi inseguro. «Porque sé lo que es perder a alguien fundamental y sentirse impotente», respondió con sencillez. «No pude salvar a mi madre. Quizás pueda ayudar a salvar a tu abuela». La honestidad cruda de su respuesta dejó a Nerea sin palabras. Por primera vez, vio claramente al hombre detrás del empresario implacable. Alguien que había experimentado pérdidas profundas y que, a pesar de todo su poder y riqueza, seguía llevando esas cicatrices. El pequeño hospital provincial de Cáceres nunca había visto nada parecido. En cuestión de horas, equipamiento especializado fue transportado, especialistas fueron consultados vía videoconferencia y la abuela Carmina recibió atención que normalmente solo estaba disponible en los mejores centros médicos privados de Madrid o Barcelona. Mientras los médicos trabajaban, la familia Gallardo se reunió en la pequeña sala de espera. Los tres hermanos menores de Nerea observaban a Unai con una mezcla de asombro y desconfianza. Para ellos, los hombres en trajes caros siempre habían sido figuras distantes que firmaban desahucios o negaban préstamos. «Es tu jefe, ¿verdad?», preguntó Lucía, la hermana de 16 años, con suspicacia apenas disimulada. ¿Por qué haría todo esto por la abuela de una empleada? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones que Nerea no estaba preparada para abordar. Fue entonces cuando Unai los sorprendió a todos. Se quitó la chaqueta del traje, se remangó la camisa y preguntó dónde quedaba la taberna familiar. «¿La taberna?», repitió Miguel, el hermano de 19 años, confundido. «Sí, alguien debe mantenerla abierta mientras esperamos, ¿no?», respondió Unai con naturalidad. «Tu abuela no querría perder un día de negocio». Así fue como Unai Echeverría, CEO de una de las empresas tecnológicas más importantes de España, pasó la tarde sirviendo raciones de jamón y vino de la tierra a los habitantes desconcertados de un pequeño barrio de Cáceres. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora cortaban pan, lavaban vasos y servían tortilla española con una habilidad que sorprendió a todos. «Trabajé de camarero para pagarme los estudios», explicó cuando Miguel le preguntó dónde había aprendido. En un bar de pinchos cerca de la universidad en Bilbao, Nerea lo observaba desde la cocina, donde preparaba más tapas, siguiendo las recetas que su abuela le había enseñado desde niña. Había algo surrealista en toda la situación, pero también algo profundamente conmovedor. Ver a Unai interactuar con los clientes habituales, escuchando sus historias con interés genuino, riéndose de chistes locales que apenas entendía, era como si una nueva dimensión de él se revelara ante sus ojos. Cuando cerraron la taberna, pasada la medianoche, regresaron al hospital para recibir noticias esperanzadoras. La abuela Carmina estaba estable. El tratamiento temprano y especializado había minimizado el daño. Necesitaría rehabilitación, pero los médicos eran optimistas sobre su recuperación. El alivio trajo consigo el agotamiento. Los hermanos menores se quedaron dormidos en las incómodas sillas de la sala de espera. Nerea y Unai salieron a la pequeña terraza del hospital para respirar aire fresco. Bajo el cielo estrellado de Extremadura, tan diferente del resplandor urbano de Madrid, permanecieron en silencio durante largo rato. «Gracias», dijo finalmente Nerea, sintiendo que las palabras eran completamente inadecuadas para expresar la profundidad de su gratitud. «No sé cómo podré...». «No lo digas», la interrumpió suavemente. «No me debes nada. Pero todo esto, los médicos, el helicóptero, tu tiempo...». «Algunas cosas no tienen precio, Nerea», respondió, su voz apenas un susurro en la noche tranquila. «Lo que hice hoy no fue por obligación ni esperando compensación. Lo hice porque me importas, porque tu dolor es mi dolor.
Aquellas palabras simples pero profundas rompieron algo dentro de Nerea. Las emociones contenidas durante el día, miedo, alivio, agotamiento, gratitud, se desbordaron en silenciosas lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Sin pensarlo, Unai la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo que ofrecía consuelo, seguridad y algo más. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar todavía. Mi abuela dice que se conoce realmente a las personas en los momentos de crisis, murmuró Nerea contra su pecho. Hoy te he conocido de verdad, Unai. Él apoyó suavemente su barbilla sobre la cabeza de ella, permitiéndose cerrar los ojos y abandonarse a la sensación de tenerla entre sus brazos. Quizás yo también me he conocido hoy, admitió con una honestidad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Aquella noche, bajo las estrellas de Extremadura, ambos comprendieron que lo que estaban haciendo entre ellos trascendía las etiquetas convencionales. No era simplemente atracción o afecto o deseo, era un reconocimiento mutuo de almas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado en el vasto caos del universo. Lo que ninguno podía imaginar era que esta conexión recién descubierta pronto enfrentaría pruebas que pondrían a prueba su fortaleza hasta el límite. La abuela Carmina se recuperaba gradualmente, superando las expectativas médicas con la misma tenacidad que había caracterizado toda su vida. 3 semanas después del incidente, ya insistía en supervisar la cocina de la taberna desde su silla de ruedas, dando órdenes precisas sobre la cantidad exacta de pimentón que debía llevar cada plato. Nerea había solicitado trabajar remotamente desde Cáceres durante este período, esperando que Nexos aprobara un par de semanas de teletrabajo. Para su sorpresa, Unai no solo accedió, sino que implementó un programa piloto de oficinas rurales conectadas, usando precisamente su situación como caso de estudio. Es perfecto para probar el concepto de conexiones rurales, explicó durante una videollamada. Estamos convirtiendo un desafío personal en una oportunidad de innovación. Así fue como una habitación del piso superior de la taberna Gallardo se transformó en una oficina ultramoderna. Técnicos enviados desde Madrid instalaron conexiones de alta velocidad, equipos de videoconferencia de última generación y sistemas que permitían a Nerea participar en reuniones como si estuviera físicamente presente en la sede central. Lo que Nerea no esperaba era que Unai apareciera personalmente cada viernes, supuestamente para supervisar el proyecto piloto. Llegaba en un coche discreto. Había dejado de usar el helicóptero después de que los vecinos se quejaran del ruido, vestido de manera casual en lugar de sus habituales trajes formales. El primer viernes, la abuela Carmina lo observó con ojos entrecerrados, mientras él se sentaba incómodamente en la pequeña sala familiar. «Así que tú eres el famoso jefe», dijo finalmente, con el acento extremeño más marcado de lo habitual. «El hombre que manda médicos en helicópteros como quien envía flores». Unai se sonrojó ligeramente, algo que Nerea jamás había visto en Madrid. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», respondió con modestia. La anciana soltó una carcajada ronca. «Muchacho, he vivido 83 años. Conozco la diferencia entre lo que cualquiera haría y lo extraordinario». Sus ojos, vivos a pesar de la edad y la enfermedad reciente, se clavaron en los de él. La pregunta es, ¿por qué? La habitación se sumió en un silencio tenso. Los hermanos de Nerea, que pretendían no estar escuchando desde la cocina, contuvieron la respiración. La propia Nerea sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba la respuesta. Unai sostuvo la mirada de la anciana sin vacilar. «Porque su nieta me ha enseñado que hay cosas más valiosas que el dinero o el poder», respondió con una sinceridad que sorprendió a todos los presentes. «Y porque sé lo que significa perder a alguien irreemplazable». La abuela Carmina asintió lentamente,
como si acabara de confirmar una sospecha. «Bien», dijo finalmente, «ahora ven a ayudarme en la cocina. Quiero enseñarte cómo se hace una verdadera caldereta extremeña». Ese fue el inicio de una transformación gradual pero profunda. Cada fin de semana, Unai se sumergía más en la vida de la familia Gallardo. Aprendió a jugar a las cartas con Miguel, ayudó a Lucía con sus tareas de matemáticas, llevó a Pablo, el más pequeño, a pescar en el río. Poco a poco, el temido empresario fue dando paso al hombre que había detrás. Un hombre que reía más abiertamente, que se permitía momentos de vulnerabilidad, que dejaba caer la armadura que había construido durante años. Para Nerea, verlo interactuar con su familia era como descubrir una nueva faceta de él cada día. Le sorprendía su paciencia al escuchar las historias interminables de la abuela sobre la guerra civil, su humildad al recibir instrucciones sobre cómo cortar jamón correctamente, su entusiasmo genuino al probar recetas tradicionales. Una tarde, mientras todos dormían la siesta y el calor extremeño hacía imposible cualquier actividad, Nerea y Unai escaparon a un olivar cercano. Bajo la sombra plateada de los olivos centenarios, tendidos sobre una manta improvisada, hablaron durante horas de sueños, miedos, esperanzas. «Nunca pensé que podría sentirme tan en paz», confesó Unai, contemplando el cielo que se vislumbraba entre las hojas. «En Madrid siempre estoy alerta, siempre preparado para el siguiente ataque, la siguiente crisis, la siguiente negociación. ¿Y aquí?», preguntó Nerea, observando su perfil relajado. «Aquí puedo simplemente ser», respondió con una sonrisa que transformaba completamente su rostro, sin expectativas, sin agendas ocultas, sin máscaras. Nerea sintió un impulso irrefrenable y antes de poder pensarlo demasiado, se inclinó y rozó sus labios con los de él en un beso tan suave como el aleteo de una mariposa. Unai permaneció inmóvil por un instante, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Luego, con delicadeza infinita, acunó el rostro de Nerea entre sus manos y le devolvió el beso con una ternura que contrastaba con la intensidad que bullía bajo la superficie. Cuando se separaron, ambos se miraron con una mezcla de asombro y reconocimiento, como si acabaran de descubrir algo precioso y frágil. «Tengo miedo», admitió Nerea. «Nuestros mundos son tan diferentes». «Quizás no tanto como pensamos», respondió él, acariciando su mejilla. «Quizás solo necesitábamos construir un puente». Durante los meses siguientes, ese puente se fortaleció con cada visita, cada conversación, cada momento compartido. Nerea regresó a Madrid con la abuela ya recuperada, pero algo fundamental había cambiado. Su relación con Unai, aunque discreta en el entorno laboral, había florecido en algo que ninguno de los dos había esperado encontrar. El proyecto Conexiones Rurales se expandió más allá de Extremadura, llevando tecnología y oportunidades a pueblos olvidados de Galicia, Andalucía y Castilla. Nerea dirigía el programa con pasión y conocimiento de primera mano, mientras Unai aportaba recursos y visión estratégica. Juntos, estaban creando algo que trascendía el simple éxito empresarial. Pero la tercera gran reviravolta estaba a punto de llegar, en forma de una propuesta que pondría a prueba todo lo que habían construido. La propuesta llegó en un sobre elegante, con el sello oficial de Global Tech Consortium, el gigante tecnológico con sede en San Francisco. Unai lo encontró sobre su escritorio una mañana de octubre, junto con su café habitual. El contenido era tan extraordinario como inesperado. Una oferta para adquirir Nexos Tecnología por una cifra astronómica, acompañada de una propuesta para que Unai se uniera al Consejo Directivo Internacional. La única condición: tendría que trasladarse a Silicon Valley durante al menos 3 años
para supervisar la integración de las empresas y desarrollar nuevos proyectos estratégicos. En términos puramente empresariales, era la culminación perfecta de todo lo que había construido desde aquel pequeño apartamento con goteras en Bilbao. El reconocimiento definitivo, la validación final, el éxito en su forma más pura y tangible. Unai permaneció inmóvil en su despacho durante horas, contemplando el horizonte de Madrid, mientras la batalla se libraba en su interior. Hacía apenas un año, habría firmado sin pensarlo 2 veces. Ahora, la decisión parecía desgarrarlo. Esa noche, canceló una cena importante con inversores y condujo hasta el modesto apartamento que Nerea había alquilado recientemente en Malasaña. La encontró regando las plantas de su pequeño balcón, tarareando una antigua canción extremeña que su abuela le había enseñado. Viéndola así, con el cabello recogido descuidadamente y una sencilla camiseta desgastada, Unai sintió una punzada de certeza. Ningún éxito corporativo, ninguna cifra bancaria podría jamás compararse con la paz que sentía simplemente estando cerca de ella. ¿Ha pasado algo? No era una pregunta. Nerea podía leerlo como a un libro abierto. Unai le mostró la carta y observó cómo sus ojos se agrandaban al ver los números, los términos, las implicaciones. Cuando terminó de leer, levantó la mirada hacia él con una emoción indescifrable. «Es una oportunidad increíble», dijo finalmente, con una voz que intentaba mantenerse firme. «Todo lo que siempre has trabajado para conseguir». «Significaría California», respondió él, buscando en sus ojos algo que le ayudara a tomar una decisión. 3 años, mínimo. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de palabras no dichas, de posibilidades dolorosas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella finalmente. Unai dio un paso hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «Eso depende», respondió con voz grave. «¿Vendrías conmigo?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como un cristal a punto de romperse. Nerea sintió que su mundo se tambaleaba. Abandonar España, dejar a su familia, a su abuela recién recuperada, el proyecto Conexiones Rurales que apenas comenzaba a dar frutos, era pedir demasiado. «Yo no puedo». Las palabras salieron como un susurro doloroso. «Mi familia, la abuela, nuestro proyecto, todo está aquí». Unai asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo entiendo. ¿Qué harás?», preguntó ella, temiendo la respuesta. «No lo sé», admitió, y la honestidad vulnerable en su voz hizo que el corazón de Nerea se contrajera. «Por primera vez en mi vida, no tengo un plan estratégico». Los días siguientes fueron una agonía para ambos. Unai se sumergió en reuniones interminables, analizando la oferta desde todos los ángulos posibles. Sus asesores estaban eufóricos, presionándolo para que aceptara lo que consideraban la oportunidad de la década. Nerea, mientras tanto, intentaba concentrarse en su trabajo, fingiendo que todo estaba bien mientras la incertidumbre la consumía. La cuarta gran reviravolta llegó de la manera más inesperada. Unai había programado una videoconferencia crucial con los ejecutivos de Global Tech. Todo estaba preparado: los documentos preliminares, las presentaciones, los análisis financieros. Era el paso final antes de la decisión definitiva. Minutos antes de la llamada, recibió un mensaje de Miguel, el hermano de Nerea. «Abuela ha recaído. Estamos en el hospital provincial. Nerea destrozada». Sin pensarlo 2 veces, Unai canceló la videoconferencia. Ignorando las protestas de sus asesores y las llamadas urgentes de los inversores, tomó su coche y condujo a toda velocidad hacia Cáceres. Cuando llegó al pequeño hospital provincial, encontró a la familia Gallardo reunida en la misma sala de espera donde habían estado meses atrás. Nerea, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos,
Se levantó sorprendida al verlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó incrédula. «Tu reunión con Silicon Valley». «No importa», respondió simplemente, tomándola entre sus brazos sin importarle quién pudiera verlos. «Esto es lo único que importa». Durante las siguientes horas, Unai movilizó nuevamente recursos, contactó especialistas, arregló traslados. Pero esta vez, la ciencia y el dinero se enfrentaban a un adversario más poderoso: el tiempo. La abuela Carmina, a sus 83 años, había sufrido un infarto masivo que su cuerpo debilitado no podía superar. En la habitación del hospital, rodeada de su familia y con Unai presente como uno más, la anciana pidió hablar a solas con el empresario. Cuando todos salieron, tomó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Prométeme que la cuidarás», dijo sin preámbulos, con la directa franqueza de quien sabe que no tiene tiempo para rodeos. «Mi Nerea es fuerte, pero también es terca. A veces necesitará que alguien le recuerde que está permitido ser feliz». Unai asintió con un nudo en la garganta. «Se lo prometo». La anciana sonrió débilmente. «Y una cosa más. Promete que no dejarás que la taberna cierre. 5 generaciones de Gallardo han servido el mejor jamón de Extremadura en ese local. Sería una vergüenza que acabara convertido en una de esas cafeterías modernas que sirven café en vasos de papel». A pesar de la gravedad del momento, Unai no pudo evitar sonreír. «Tiene mi palabra, doña Carmina». La abuela falleció pacíficamente esa noche, sosteniendo las manos de sus nietos y con la satisfacción de quien ha vivido una vida plena y ha dejado un legado valioso. El funeral fue una celebración de su vida tanto como una despedida. Todo el pueblo acudió para honrar a una mujer que había sido parte del tejido mismo de la comunidad durante más de 8 décadas. Unai permaneció discretamente junto a Nerea, ofreciendo apoyo silencioso, respetando la intimidad de su dolor. Esa noche, sentados en el patio trasero de la taberna bajo un cielo estrellado que parecía más cercano y brillante que en Madrid, Nerea apoyó su cabeza en el hombro de Unai. «Ella te quería, ¿sabes?», dijo suavemente. «Decía que tenías buena madera bajo ese traje caro». Unai sonrió, recordando las conversaciones interminables con la anciana en la cocina de la taberna, sus críticas despiadadas a su técnica para cortar patatas, su insistencia en que aprendiera a distinguir un buen vino extremeño. «Era una mujer extraordinaria», respondió con sinceridad. «Ahora entiendo de dónde vienes tú». El silencio que siguió estaba lleno de emociones complejas: dolor por la pérdida, gratitud por los recuerdos y la creciente certeza de que estaban en un punto de inflexión. «He tomado una decisión sobre la oferta», dijo finalmente Unai. Nerea contuvo la respiración, preparándose para el dolor que sabía vendría con su partida. «La he rechazado», continuó él, su voz tranquila pero firme. «Completamente». «¿Qué?». Nerea se incorporó, mirándolo con incredulidad. «Pero es la oportunidad de tu vida, tu sueño». «No», la interrumpió suavemente. «Era mi sueño antes de conocerte, antes de entender que hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar». La tomó de las manos, mirándola directamente a los ojos. «He pasado 20 años persiguiendo algo que creía que me haría feliz, solo para descubrir que la verdadera felicidad estaba en lugares que ni siquiera había considerado buscar. En una taberna familiar en Cáceres, en una conversación bajo olivos centenarios, en tu sonrisa cuando hablas de tus sueños, las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cargadas de significado y promesa. Pero tu empresa, tu vida en Madrid», protestó débilmente. «Podemos construir algo nuevo», respondió él con la certeza de quien finalmente ha encontrado su verdadero norte. «Algo que combine lo mejor de ambos mundos. Algo que realmente importe». Esa noche,
bajo las estrellas de Extremadura y con el recuerdo de la abuela Carmina envolviéndolos como una bendición silenciosa, sellaron un pacto sin palabras, un compromiso de navegar juntos las tormentas que vinieran, de construir puentes entre sus mundos tan diferentes, de descubrir que el amor verdadero no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en ver perfectamente a alguien con todas sus imperfecciones. Los meses siguientes fueron un periodo de profunda transformación para ambos. Tras el funeral de la abuela Carmina, Nerea se sumergió en el trabajo como mecanismo para lidiar con el dolor. El proyecto Conexiones Rurales se convirtió en su obsesión, una forma de honrar el legado de su abuela, conectando comunidades tradicionales con oportunidades modernas. Unai, por su parte, enfrentó las consecuencias de su decisión. El rechazo de la oferta de Global Tech provocó un terremoto en los círculos empresariales de Madrid. Los accionistas cuestionaron su juicio, la junta directiva exigió explicaciones, los medios especularon sobre posibles problemas ocultos en Nexos. Una mañana particularmente difícil, después de una reunión tensa con inversores descontentos, Unai encontró un mensaje inesperado en su teléfono. Era una fotografía de un amanecer sobre los campos de Extremadura con una simple nota de Nerea. A veces, el camino menos transitado ofrece las vistas más hermosas. Aquella pequeña muestra de apoyo le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante con su visión, a pesar de las presiones y las dudas. La quinta reviravolta llegó de donde menos lo esperaban. Casualmente, uno de los pequeños productores de aceite de oliva conectados a través del programa Conexiones Rurales había desarrollado un método tradicional para producir aceites gourmet que llamó la atención de un distribuidor internacional. De repente, lo que había comenzado como un proyecto de responsabilidad social se convirtió en una oportunidad de negocio inesperada. Otras conexiones similares comenzaron a florecer. Artesanos textiles de La Mancha encontrando mercados en Japón, productores de quesos tradicionales asturianos recibiendo pedidos de restaurantes estrella Michelin en Francia, alfareros andaluces colaborando con diseñadores escandinavos. El éxito inesperado validó la visión de Nerea y la apuesta de Unai. Lo que los críticos habían desestimado como un capricho romántico estaba demostrando ser una estrategia empresarial innovadora y rentable. Una tarde, mientras revisaban los resultados del primer trimestre del proyecto, Unai hizo una propuesta que sorprendió a Nerea. Creo que deberíamos establecer la sede central de Conexiones Rurales en Cáceres, dijo con naturalidad, como si no estuviera sugiriendo algo revolucionario. ¿En Cáceres? Nerea lo miró incrédula. Pero todas nuestras operaciones están en Madrid. La infraestructura, los equipos. Precisamente, respondió él con una sonrisa. ¿Qué mejor manera de demostrar que creemos realmente en la descentralización que practicarla nosotros mismos? La idea era audaz, casi temeraria, pero tenía una lógica innegable. Si realmente creían en conectar lo rural con lo urbano, entender puentes entre tradición e innovación, ¿por qué no empezar por reimaginar la propia estructura de la empresa? Así comenzó un proyecto ambicioso. La transformación de la antigua taberna Gallardo y varios edificios adyacentes en un centro de innovación rural. Los locales mantendrían su aspecto tradicional exterior, honrando la arquitectura e historia local, mientras el interior albergaría tecnología de vanguardia. Para Nerea, el proyecto tenía un significado especial. Era una forma de mantener vivo el espíritu de su abuela mientras construía algo completamente nuevo. Cada decisión, desde la preservación de ciertos elementos históricos hasta la implementación de soluciones sostenibles, reflejaba esta dualidad. Unai, mientras tanto, dividía su tiempo entre Madrid, donde seguía dirigiendo las operaciones principales de Nexos, y Cáceres, donde supervisaba personalmente la evolución del nuevo centro.
El constante ir y venir era agotador, pero por primera vez en su vida sentía que su trabajo tenía un propósito que trascendía las cifras y los balances. La sexta reviravolta llegó cuando menos lo esperaban, en forma de una crisis que amenazó con destruir todo lo que habían construido. Un reportaje de investigación publicado en un importante periódico nacional reveló que uno de los socios fundadores de Nexos había estado desviando fondos a cuentas personales en paraísos fiscales. Aunque Unai no estaba implicado, la sombra de la duda se cernió sobre toda la empresa. Las acciones se desplomaron, los clientes comenzaron a cancelar contratos, y el proyecto Conexiones Rurales, todavía en fase de consolidación, quedó en peligro de ser recortado o eliminado completamente. Unai recibió la noticia mientras supervisaba las obras en Cáceres. La llamada de su director financiero fue clara. Necesitaban recortar gastos drásticamente para sobrevivir a la crisis, y los proyectos no esenciales serían los primeros en caer. Nerea encontró a Unai esa noche en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del centro histórico. Estaba sentado en la oscuridad, con un whisky intacto en la mano, contemplando la ciudad medieval, iluminada a través de la ventana. «Lo sé todo», dijo ella suavemente. «Miguel trabaja en contabilidad, ¿recuerdas?» Unai asintió sin volverse. «Vamos a perderlo todo, Nerea». Su voz sonaba hueca, desprovista de la confianza que siempre la caracterizaba. El proyecto, el centro, quizás incluso Nexos, años de trabajo destruidos por la codicia de alguien en quien confié. Nerea se acercó lentamente y se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando murió la abuela? Que podíamos construir algo nuevo, algo que realmente importara. Sus ojos brillaban con una determinación férrea. Pues bien, quizás es hora de hacerlo. De verdad. Unai la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Que tal vez Nexos, en su forma actual, ya cumplió su propósito, respondió ella. Tal vez esta crisis es en realidad una oportunidad para reinventarnos completamente. Esa noche, sentados en el suelo del apartamento con papeles esparcidos a su alrededor, trazaron un plan audaz. No intentarían simplemente salvar Nexos, crearían algo completamente nuevo a partir de sus cenizas. Una empresa híbrida que combinara tecnología de vanguardia con valores tradicionales, operando simultáneamente desde Madrid y Cáceres, conectando mundos que rara vez se encontraban. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Unai enfrentó la crisis de frente, despidió al socio corrupto, colaboró plenamente con las autoridades, implementó nuevos sistemas de transparencia y renegoció personalmente con cada cliente importante. Nerea, mientras tanto, aceleró el desarrollo del centro de Cáceres, convirtiendo lo que inicialmente iba a ser solo una sede regional en un verdadero hub de innovación. Reclutó talento local, estableció alianzas con universidades regionales y creó programas de formación para jóvenes de zonas rurales. La transformación fue dolorosa. Tuvieron que recortar personal, abandonar proyectos, renunciar a comodidades. Hubo noches de dudas, días de frustración, momentos en que parecía que todo estaba perdido, pero poco a poco, algo nuevo comenzó a emerger de la crisis. Los clientes que permanecieron fieles se volvieron más comprometidos. Los empleados que decidieron quedarse, a pesar de la incertidumbre, demostraron una lealtad que ningún salario podía comprar. Las comunidades rurales conectadas a través del programa se convirtieron en sus más férreos defensores. Una tarde, mientras supervisaban la instalación de paneles solares en el tejado de la antigua taberna, Nerea observó a Unai interactuar con los técnicos locales. Vestía jeans y una camiseta sencilla, tenía las manos manchadas de pintura después de ayudar a restaurar algunas paredes, y hablaba con los trabajadores
con una naturalidad que contrastaba radicalmente con la imagen del implacable CEO que había conocido en Madrid. «Estás diferente», comentó cuando estuvieron solos. «¿A mejor o a peor?», preguntó él con una sonrisa cansada pero genuina. «Más real», respondió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. «Como si finalmente te hubieras encontrado a ti mismo». Unai contempló el horizonte extremeño, tan diferente de los rascacielos madrileños entre los que había construido su imperio original. «Sabes, toda mi vida pensé que el éxito significaba construir algo grande, impresionante, que intimidara a los demás», reflexionó. «Ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es construir algo que conecte a las personas, que mejore vidas reales, que perdure incluso cuando nosotros no estemos». Nerea apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que a pesar de todo el caos, las pérdidas y la incertidumbre, estaban exactamente donde debían estar. «Mi abuela estaría orgullosa», murmuró, «de ambos». Lo que no sabían entonces era que la reconstrucción que habían iniciado estaba apenas comenzando, y que las pruebas más difíciles para su relación aún estaban por llegar. La séptima reviravolta llegó cuando el nuevo centro de Cáceres estaba casi terminado. Unai había regresado brevemente a Madrid para finalizar algunos aspectos legales de la reestructuración de Nexos cuando recibió una visita inesperada en su oficina. Claudia Méndez, su exprometida, apareció sin anunciar, tan elegante y sofisticada como siempre. 5 años habían pasado desde su ruptura, desde que Unai descubrió que ella había estado compartiendo información confidencial con la competencia mientras planeaban su boda. «Vaya cambio de imagen, Unai», comentó ella, examinando la oficina que ahora lucía un estilo más sencillo y funcional, lejos del lujo ostentoso que la había caracterizado durante su relación. «¿Crisis de mediana edad o verdadera transformación?». Unai mantuvo la compostura, aunque su presencia despertaba recuerdos dolorosos que creía superados. «¿Qué quieres, Claudia? Dudo que hayas venido por el placer de mi compañía». Ella sonrió, una sonrisa que en otro tiempo lo habría desarmado. «Siempre tan directo», se sentó sin esperar invitación. «Estoy aquí para hacerte una propuesta. Global Tech me ha contratado para dirigir sus operaciones europeas. Quieren volver a acercarse a Nexos bajo nuevos términos». Unai la miró con incredulidad. «Después de todo lo que pasó, ¿crees que volvería a hacer negocios contigo?». «Negocios es negocios, Unai», respondió con frialdad. «Y ambos sabemos que Nexos necesita este trato más que nunca. He visto los números. Estás a un paso de la quiebra». La conversación que siguió fue tensa, profesional en la superficie, pero cargada de subtextos personales. Claudia presentó una oferta que, aunque menos espectacular que la original, seguía siendo extremadamente generosa, dadas las circunstancias actuales de Nexos. El único requisito: Unai debería volver a centrarse exclusivamente en el desarrollo tecnológico y abandonar proyectos personales como conexiones rurales. «Es un rescate, Unai», dijo finalmente Claudia. «Sabes que es lo más sensato». Cuando ella se marchó, Unai permaneció inmóvil en su despacho durante largo tiempo. Los términos del acuerdo danzaban en su mente junto con recuerdos del pasado, dudas sobre el presente y temores sobre el futuro. Era cierto que la situación financiera de Nexos seguía siendo precaria. El nuevo modelo empresarial en el que él y Nerea estaban trabajando requería tiempo para consolidarse, tiempo que quizás no tenían. Esa noche regresó a Cáceres más tarde de lo habitual. Encontró a Nerea en la terraza del centro, rodeada de planos y muestras de materiales tradicionales que planeaban utilizar en la decoración final. «¿Mal día?», preguntó ella, reconociendo inmediatamente la tensión en su rostro. Unai dudó. Una parte de él quería protegerla, evitarle la preocupación.
Otra parte, la que había aprendido a valorar la honestidad por encima de todo, sabía que debía compartir lo sucedido. Claudia vino a verme hoy, dijo finalmente, observando cómo el rostro de Nerea se tensaba al escuchar aquel nombre que conocía bien por las historias que él le había contado. Representa ahora a Global Tech. Han presentado una nueva oferta. Le explicó los detalles intentando mantenerse objetivo profesional, pero a medida que hablaba, notaba cómo una sombra de inquietud se instalaba en los ojos de Nerea. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella cuando terminó. «No lo sé», admitió con honestidad. «Financieramente tiene sentido. Nos daría la estabilidad que necesitamos para sobrevivir. Pero significaría abandonar conexiones rurales». No era una pregunta. «O al menos reducirlo significativamente», confirmó él. «Concentrarnos en el desarrollo tecnológico, volver a las bases». Un silencio pesado se instaló entre ellos. No era solo un desacuerdo profesional. Era su primera crisis verdadera como pareja, el primer momento en que sus visiones del futuro parecían divergir peligrosamente. «Creí que estábamos construyendo algo diferente», dijo finalmente Nerea, con una voz tan controlada que revelaba el esfuerzo que le costaba mantener la calma, algo que no se midiera solo en términos de rentabilidad. «Y lo estamos haciendo», respondió Unai. «Pero también tenemos responsabilidades, empleados que dependen de nosotros, inversores que confiaron en mi criterio». La discusión que siguió fue dolorosa para ambos. No hubo gritos ni acusaciones, sino algo peor, una divergencia fundamental de prioridades que ninguno de los dos sabía cómo reconciliar. Cuando finalmente se separaron esa noche, por primera vez desde que su relación había comenzado, una distancia invisible pero palpable se había instalado entre ellos. Los días siguientes fueron tensos. Continuaban trabajando juntos, manteniendo las apariencias profesionales, pero la intimidad, la complicidad que habían construido, parecía haberse evaporado. Nerea se volcó en terminar el centro, como si quisiera completarlo antes de que fuera demasiado tarde. Unai pasaba más tiempo en Madrid, analizando opciones, buscando alternativas que pudieran satisfacer tanto las necesidades financieras de la empresa como los ideales que ahora formaban parte integral de su visión. La octava reviravolta llegó en forma de una carta. Nerea la encontró una mañana entre los papeles que habían estado almacenados en el desván de la taberna. Era una misiva antigua, amarillenta, escrita con caligrafía elegante en papel de calidad que había resistido el paso del tiempo. Iba dirigida a su abuela, fechada en 1978, y firmada por un nombre que la dejó sin aliento: Maite Echeverría. El contenido de la carta la conmocionó aún más. Era una comunicación entre amigas íntimas, donde la mujer compartía sus preocupaciones por su hijo pequeño, Unai, a quien estaba criando sola en Bilbao mientras trabajaba incansablemente para darle una educación. «Mi pequeño Unai es tan serio, tan responsable para su edad», escribía. «A veces me preocupa que esté asumiendo cargas demasiado pesadas para sus hombros infantiles. Intenta protegerme, ¿te imaginas? A sus 6 años, me guarda el pan de su merienda para que yo pueda comerlo cuando llego agotada del trabajo. ¿Cómo explicarle que lo único que deseo es que sea feliz, que encuentre algo que ame más allá del deber y la responsabilidad?» La carta continuaba detallando la amistad que había unido a ambas mujeres durante un verano en que Maite, entonces una joven estudiante vasca, había trabajado como camarera en la taberna Gallardo para pagarse los estudios. Hablaba de sueños compartidos, de la esperanza de que sus hijos pudieran conocerse algún día, de la certeza de que habrían sido buenos amigos. Con manos temblorosas, Nerea buscó más cartas y encontró toda una correspondencia que se extendía por años. La última, escrita con una caligrafía más temblorosa, mencionaba la enfermedad terminal de Maite
y su preocupación por el futuro de su hijo. Mi mayor temor es que Unai, en su afán por demostrar que puede triunfar donde yo fracasé económicamente, olvide vivir, que confunda el éxito con la felicidad, que construya murallas alrededor de su corazón para protegerse. Carmina, si alguna vez nuestros caminos vuelven a cruzarse, recuérdale que el verdadero legado no está en lo que construimos, sino en cómo amamos. Esa noche, cuando Unai regresó de Madrid, encontró a Nerea esperándolo en el patio de la antigua taberna, iluminado por farolillos que creaban un ambiente casi mágico. Sobre la mesa de piedra, las cartas estaban cuidadosamente dispuestas. «Creo que hay algo que necesitas ver», dijo ella suavemente. Durante las horas siguientes, Unai leyó cada carta, cada palabra escrita por la madre a quien apenas había conocido. En ocasiones, tenía que detenerse, abrumado por la emoción. Nerea permanecía a su lado, ofreciendo su presencia silenciosa como único consuelo posible. Cuando terminó la última carta, Unai levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, pero también una claridad que había estado ausente durante los días de tensión. «Parece que el destino tenía planes para nosotros mucho antes de que nos conociéramos», dijo con voz ronca por la emoción. «Tu madre y mi abuela soñaban con que nos conociéramos algún día», respondió Nerea, tomando su mano. «Quizás ellas vieron lo que nosotros estábamos destinados a construir juntos». Unai miró las cartas, testamentos de una amistad que había trascendido el tiempo y las circunstancias. «Mi madre tenía razón», murmuró. «He pasado toda mi vida confundiendo el éxito con la felicidad, construyendo murallas para protegerme, hasta que llegaste tú. Aquella noche, sentados bajo las estrellas extremeñas, rodeados por los ecos del pasado y las posibilidades del futuro, tomaron una decisión conjunta. Rechazarían la oferta de Global Tech. Encontrarían otra manera de salvar Nexos, una que no comprometiera los valores que ahora formaban el núcleo de su visión compartida. «No será fácil», advirtió Unai. «Podríamos perderlo todo». Nerea sonrió, una sonrisa que contenía toda la determinación de su herencia extremeña y toda la ternura que había aprendido a expresar desde que lo conoció. «O podríamos ganarlo todo», respondió. «Las cosas que realmente importan». Lo que ninguno de los dos sabía entonces era que las cartas encontradas esa noche serían solo el principio de una conexión más profunda entre sus pasados, una conexión que les daría la fuerza necesaria para enfrentar la prueba más difícil que les esperaba. El rechazo de la oferta de Global Tech provocó exactamente la reacción que habían temido. Los inversores que habían permanecido fieles durante la crisis anterior comenzaron a perder la paciencia. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para cuestionar el liderazgo de Unai. Los rumores sobre la inminente quiebra de Nexos se multiplicaron en los círculos financieros de Madrid. En medio de este torbellino, Unai y Nerea permanecieron firmes en su decisión. Redoblaron sus esfuerzos en el centro de Cáceres, que finalmente abrió sus puertas en una ceremonia discreta pero emotiva. El edificio, que combinaba arquitectura tradicional extremeña con tecnología de vanguardia, se convirtió rápidamente en un símbolo de su visión, un puente entre mundos aparentemente opuestos. La novena reviravolta llegó de manera inesperada. Una mañana, mientras Nerea coordinaba un taller con artesanos locales, comenzó a sentirse mal. Mareos, náuseas, un cansancio abrumador que atribuyó inicialmente al estrés y las largas jornadas de trabajo. Cuando finalmente accedió a visitar al médico, tras la insistencia de Unai, el diagnóstico la dejó sin aliento. Anemia severa que requería tratamiento inmediato. Pruebas adicionales revelaron un problema más complejo, una condición autoinmune que explicaba su creciente fatiga de los últimos meses y que requeriría tratamiento prolongado.
No era terminal, pero sí crónica, una compañera indeseada que alteraría el curso de su vida. El miedo la consumió no por ella misma, sino por todo lo que habían construido juntos. ¿Y si se convertía en una carga? ¿Y si Unai, que ya enfrentaba tantos desafíos profesionales, no podía o no quería asumir también esta prueba personal? Durante días, intentó ocultar la gravedad de su condición, minimizando síntomas, fingiendo energía que no tenía, apartándose gradualmente con excusas de trabajo y compromisos inventados. Unai notó el cambio, por supuesto. La conocía demasiado bien para no percibir que algo fundamental había cambiado. Una noche, la confrontó en el pequeño apartamento que ahora compartían en el centro histórico de Cáceres. «¿Qué está pasando realmente, Nerea?», preguntó con suavidad pero firmeza. «Y no me digas que es solo cansancio». Ella intentó mantener la fachada, pero bajo la mirada paciente y amorosa de Unai, las defensas finalmente se desmoronaron. Entre lágrimas le confesó el diagnóstico, los tratamientos necesarios, los posibles escenarios futuros. Y finalmente, su mayor temor. «No quiero ser una carga para ti», concluyó con voz quebrada. «Ya tienes demasiadas responsabilidades, demasiada presión. ¿No sería justo añadir esto?». Unai la escuchó en silencio, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta interior. Cuando ella terminó, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Estuviste a mi lado cuando perdí casi todo», dijo con una intensidad que hizo que Nerea contuviera la respiración. «Cuando mi reputación se desmoronaba, cuando mis decisiones eran cuestionadas por todos, cuando parecía que mi carrera estaba acabada. ¿Realmente crees que te abandonaría ahora?». La simplicidad de su respuesta, la certeza en su voz, rompieron algo dentro de Nerea. Las lágrimas, contenidas durante días por orgullo y miedo, fluyeron libremente. «Tengo miedo», confesó, «de ser débil, de no poder seguir con nuestros proyectos, de decepcionarte». «Escúchame bien», la interrumpió Unai, acunando su rostro entre sus manos. «Eres la persona más fuerte que he conocido jamás, y si llega un día en que necesites apoyarte en mí, será un honor ser tu fortaleza, como tú has sido la mía». Los meses siguientes fueron una prueba de fuego para su relación. El tratamiento dejaba a Nerea agotada, con días buenos y días terribles. Hubo momentos de frustración, de impotencia, de rabia contra un cuerpo que parecía haberse revelado en el peor momento posible. Unai reorganizó completamente su vida para estar presente sin ser asfixiante. Aprendió sobre su condición, acompañaba a cada cita médica, adaptaba sus horarios para compartir las responsabilidades del centro cuando ella no podía hacerlo. En los días particularmente difíciles, cuando Nerea no podía levantarse de la cama, le leía poemas de García Lorca o le contaba historias de su infancia en Bilbao. Una tarde, mientras ella descansaba tras una sesión de tratamiento especialmente agotadora, Unai recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su historia. Era de un pequeño productor de miel artesanal de un pueblo cercano, uno de los primeros en unirse al programa Conexiones Rurales. Su producto había sido seleccionado para representar a España en una prestigiosa feria gastronómica internacional en Tokio. La noticia podría haber sido simplemente positiva, pero lo que siguió fue extraordinario. El apicultor explicó que gracias a los contactos facilitados por el programa, había recibido pedidos de importadores japoneses, chefs estrella Michelin y distribuidores gourmet de 3 continentes. Su pequeña producción familiar, que antes apenas llegaba al mercado local, ahora tenía demanda global, y no era un caso aislado. En las semanas siguientes, historias similares comenzaron a llegar desde diferentes puntos de España. Tejedoras tradicionales de Galicia recibiendo encargos de diseñadores en Milán, alfareros de Granada colaborando con arquitectos de renombre,
productores de quesos artesanales de los picos de Europa, distribuyendo en tiendas gourmet de Nueva York. Lo que había comenzado como un proyecto de responsabilidad social estaba demostrando un potencial económico que nadie, ni siquiera sus más férreos defensores, había previsto completamente. Conexiones Rurales no solo estaba preservando tradiciones en peligro de extinción, estaba creando un nuevo modelo económico donde la autenticidad y la calidad artesanal se convertían en ventajas competitivas en mercados globales saturados de productos industriales. El efecto en Nexos fue inmediato. Los mismos inversores que habían cuestionado la visión de Unai ahora querían aumentar su participación. Empresas tecnológicas que antes habían rechazado colaboraciones ahora buscaban alianzas. Medios especializados que habían publicado obituarios prematuros de Nexos ahora escribían sobre su revolucionario enfoque híbrido. Una tarde, mientras revisaban las cifras sorprendentemente positivas del último trimestre, Nerea observó a Unai con una mezcla de orgullo y asombro. «Lo lograste», dijo suavemente. «Contra todo pronóstico». Él negó con la cabeza. «Lo logramos juntos», corrigió. «Tu visión, mi estructura, tu corazón, mi cabeza. Separados, ninguno de los dos habría llegado hasta aquí». Era cierto. La enfermedad de Nerea, que inicialmente pareció una catástrofe, había forzado a ambos a encontrar un equilibrio más sostenible. Ella había aprendido a delegar, a confiar en el equipo que habían formado, a aceptar que no podía ni necesitaba controlarlo todo. Él había descubierto que la vulnerabilidad no era debilidad, que mostrar compasión no disminuía su autoridad, que las decisiones más importantes raramente eran puramente racionales o emocionales, sino una compleja amalgama de ambas. Una noche, mientras cenaban en la terraza de su apartamento compartido, Unai desapareció brevemente y regresó con una pequeña caja de madera tallada a mano. «¿Qué es esto?», preguntó Nerea, intrigada. «Ábrelo y descúbrelo», respondió él con una sonrisa enigmática. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, había un sencillo anillo de plata con un único girasol grabado. «No es un diamante», se disculpó Unai. «Sé que tradicionalmente debería ser algo más». «Es perfecto», lo interrumpió ella con lágrimas de emoción brillando en sus ojos. «Los girasoles siempre buscan la luz, incluso en los días más oscuros». Unai tomó su mano con delicadeza. «Como nosotros», dijo suavemente. «Hemos atravesado tormentas que deberían habernos destruido, pero siempre encontramos la manera de girar hacia la luz». No hizo la pregunta tradicional. En lugar de eso, repitió aquellas primeras palabras que habían cambiado el curso de sus vidas. «Prometo ir despacio», dijo con una emoción que hacía temblar ligeramente su voz. «Prometo valorar cada segundo contigo, nunca apresurarme en los momentos importantes, construir nuestra vida piedra a piedra». Nerea, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, completó el círculo con su respuesta. «¿Y si no sé cómo seguir tu ritmo?». Unai sonrió, reconociendo el eco de aquel primer momento de conexión. «Entonces me detendré hasta que estemos listos para caminar juntos», respondió, sellando la promesa con un beso que contenía todo el camino recorrido y todo el que aún les quedaba por delante. La noticia del compromiso se extendió rápidamente entre amigos y familiares, pero ambos decidieron postergar los planes de boda formal hasta que la salud de Nerea se estabilizara. No necesitaban ceremonias ni papeles para confirmar lo que ya sabían, que habían encontrado en el otro una conexión que trascendía definiciones convencionales. Los meses siguientes trajeron buenas noticias en múltiples frentes. El tratamiento de Nerea comenzó a mostrar resultados positivos, permitiéndole recuperar gradualmente energía y vitalidad. Nexos se consolidó como pionero en un nuevo modelo empresarial que combinaba tecnología avanzada
con valores tradicionales, y el centro de Cáceres se convirtió en referente internacional de innovación rural, atrayendo visitantes desde Silicon Valley hasta Tokio. La 10ª reviravolta llegó en forma de una propuesta inesperada. El gobierno regional de Extremadura ofreció a Unai y Nerea la posibilidad de adquirir terrenos extensos en una zona cercana a Trujillo, donde antiguas dehesas habían sido abandonadas durante la despoblación rural de décadas anteriores. La idea era convertirlos en un campus de innovación a gran escala, un espacio donde tradición y tecnología pudieran coexistir y retroalimentarse. La oportunidad era perfecta, pero abrumadora. Significaría un compromiso definitivo con Extremadura, alejándose aún más del mundo corporativo madrileño que había sido el hogar profesional de Unai durante décadas. Significaría también una inversión personal y emocional considerable en un momento donde la salud de Nerea, aunque mejorada, seguía siendo impredecible. ¿Estás seguro de que quieres dar este paso?, preguntó ella una tarde mientras recorrían los terrenos en cuestión. Madrid siempre ha sido tu mundo. Aquí estarás a 4 horas de todo lo que conoces. Unai contempló el paisaje que se extendía ante ellos. Colinas suaves cubiertas de encinas centenarias, campos que en primavera se cubrirían de flores silvestres, el perfil medieval de Trujillo recortándose contra el cielo intensamente azul de Extremadura. ¿Sabes qué es lo extraño?, respondió finalmente. Que nunca me he sentido tan en casa como aquí. En Madrid construí un imperio, pero siempre me sentí visitante, como si estuviera representando un papel. Tomó la mano de Nerea, entrelazando sus dedos con los suyos en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Aquí puedo ser simplemente yo, continuó, sin expectativas, sin apariencias que mantener, libre. La decisión estaba tomada. Durante los meses siguientes trabajaron incansablemente en el desarrollo del proyecto. Arquitectos, ingenieros, expertos en sostenibilidad, artesanos locales. Todos contribuyeron a dar forma a una visión que parecía imposible sobre el papel, pero que gradualmente comenzaba a materializarse. Unai vendió su ático de lujo en Salamanca, el barrio más exclusivo de Madrid, e invirtió personalmente en la compra de una antigua casa de piedra en las afueras de Trujillo. Era una construcción centenaria, con muros gruesos que mantenían el frescor en verano y el calor en invierno, patios interiores donde el agua de una pequeña fuente creaba un murmullo constante y vistas panorámicas hacia la llanura extremeña. La adaptación a la vida rural trajo momentos de comedia involuntaria. Unai, acostumbrado a la eficiencia urbana, se encontró enfrentando desafíos inesperados, desde aprender a encender correctamente la chimenea hasta entender los ritmos de la naturaleza. Su primer encuentro con las cabras que pastaban libremente en el terreno colindante fue particularmente memorable, así como su terror genuino cuando un toro joven lo persiguió durante una fiesta local. Nerea observaba estos momentos con una mezcla de diversión y ternura, viendo cómo el poderoso empresario que había intimidado a ejecutivos internacionales ahora luchaba por comprender las complejidades de la vida rural. Su primer intento de cultivar pimientos de padrón fue un desastre absoluto, que terminó con toda la familia Gallardo acudiendo al rescate. Pero con cada día, con cada pequeño fracaso y cada pequeño triunfo, Unai se transformaba. El hombre tenso, siempre alerta, perpetuamente conectado a dispositivos electrónicos, fue dando paso a alguien más relajado, más presente, más capaz de disfrutar los momentos simples. Una mañana de primavera, Nerea despertó para encontrar la cama vacía a su lado. Preocupada, se vistió rápidamente y salió a buscar a Unai. Lo encontró en un campo cercano a la casa, trabajando bajo el sol temprano. Llevaba jeans gastados y una camiseta simple, tan diferente de los trajes impecables
que habían sido su uniforme durante décadas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, acercándose. Unai levantó la mirada, sonriendo. Tenía tierra en las manos y sudor en la frente, pero sus ojos brillaban con una satisfacción que rara vez mostraba después de cerrar los tratos más lucrativos. «Plantando girasoles», respondió simplemente. Nerea miró a su alrededor. Lo que antes había sido un terreno baldío, ahora mostraba hileras perfectas de pequeños surcos donde semillas recién plantadas esperaban su momento para crecer. «¿Todo este campo?», preguntó, asombrada por la extensión del trabajo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «Desde el amanecer», admitió. Quería que fuera una sorpresa. «¿Por qué girasoles?», preguntó ella, conmovida por el gesto cuyo significado intuía, pero quería escuchar de sus labios. Unai se levantó, limpiándose las manos en los jeans con una naturalidad que el antiguo CEO habría encontrado impensable. «Porque son como nosotros», respondió con sencillez. «Siempre buscando la luz, incluso en los días más oscuros. Y porque quería crear algo hermoso para ti, algo que simbolizara todo lo que hemos construido juntos». En ese momento, bajo el sol creciente de Extremadura, con sus manos callosas por un trabajo al que nunca pensó que se dedicaría, Unai parecía más joven, más libre, más auténtico que nunca. «Hay algo más», añadió con una sonrisa misteriosa, «pero tendrás que esperar al verano para verlo». Los meses pasaron rápidamente, llenos de trabajo en el nuevo campus y en la casa que gradualmente convertían en hogar. Nerea continuaba con su tratamiento, experimentando mejorías graduales que le permitían asumir más responsabilidades, aunque siempre dentro de los límites que habían aprendido a respetar. Finalmente, en una tarde dorada de julio, cuando el sol comenzaba su descenso perezoso hacia el horizonte, Unai vendó los ojos de Nerea y la guió cuidadosamente fuera de la casa. «¿A dónde me llevas?», preguntó ella, riendo mientras avanzaba a ciegas. «Paciencia», respondió él, guiándola con gentileza. «Algunas sorpresas merecen la espera». Caminaron durante algunos minutos, hasta que Unai finalmente la detuvo. «¿Lista?», preguntó, su voz vibrando con una emoción apenas contenida. Cuando retiró la venda de sus ojos, Nerea quedó sin aliento. Ante ella se extendía un espectáculo que parecía salido de un sueño. El campo entero de girasoles había florecido, creando un mar de oro vivo que se ondulaba suavemente con la brisa. Pero lo más sorprendente era el patrón. Vistos desde la colina donde se encontraban, los girasoles formaban palabras legibles. «Te amaré despacio». En el centro del campo, un pequeño gazebo de madera se alzaba como una isla en el océano amarillo. Unai había construido la estructura con sus propias manos durante semanas, trabajando al amanecer y al atardecer para mantener la sorpresa. «No es perfecta», se disculpó, señalando los ángulos ligeramente torcidos y las imperfecciones visibles. «Resulta que construir cosas es más difícil de lo que parece en los videos de YouTube». Nerea no podía contener las lágrimas de emoción. La belleza del gesto, el esfuerzo que representaba, la vulnerabilidad de aquel hombre que una vez había sido definido por su perfeccionismo implacable y que ahora se enorgullecía de una creación imperfecta hecha con amor. Todo ello la abrumaba. Unai la tomó de la mano y la condujo por un pequeño sendero entre los girasoles hasta el gazebo. Allí, rodeados por el suave murmullo de las flores moviéndose con el viento y bañados por la luz dorada del atardecer extremeño, se arrodilló frente a ella. «Prometo ir despacio», dijo, repitiendo aquellas palabras que habían marcado el inicio de su historia. «Prometo valorar cada segundo contigo, nunca apresurarme en los momentos importantes, construir nuestra vida juntos con la misma paciencia con que he plantado cada uno de estos girasoles». Sacó una pequeña caja de madera,
similar a la que había contenido el anillo de compromiso, pero esta vez encerraba dos alianzas sencillas. No necesitamos una ceremonia formal o papeles firmados para sellar lo que ya sabemos, continuó. Aquí, ante este campo que hemos cultivado juntos, te pido que seas mi compañera, mi igual, mi ancla y mi aventura para el resto de nuestras vidas. Nerea tomó su rostro entre sus manos, viendo en él al niño que guardaba pan para su madre cansada, al joven ambicioso que construyó un imperio para probar su valía, al hombre vulnerable que había aprendido a amar sin miedo. Sí, respondió simplemente, porque algunas verdades son tan profundas que no necesitan adornos. Allí, mientras el sol pintaba el cielo de naranjas y púrpuras, sellaron su compromiso con un beso que contenía todo el camino recorrido. Desde aquella primera reunión en una oficina acristalada hasta este campo de girasoles en Extremadura. Un viaje que ninguno de los dos habría imaginado, pero que parecía en retrospectiva tan inevitable como el giro de los girasoles hacia la luz. El campus de innovación rural finalmente abrió sus puertas en otoño, coincidiendo con la vendimia en los viñedos cercanos. El contraste era perfecto. Mientras agricultores locales cosechaban uvas siguiendo métodos centenarios, jóvenes programadores de toda Europa se instalaban en espacios ultramodernos diseñados para fomentar la creatividad y la colaboración. La inauguración atrajo atención internacional. Medios especializados, políticos de diferentes tendencias, empresarios curiosos, todos querían ver de primera mano el experimento que desafiaba convenciones establecidas sobre dónde y cómo se creaba innovación en el siglo XXI. Nerea y Unai recorrían las instalaciones con orgullo apenas disimulado, explicando la filosofía detrás de cada decisión. Desde la arquitectura que respetaba el entorno natural hasta los programas educativos diseñados para empoderar a comunidades locales. Habían creado algo verdaderamente único, un espacio donde la autenticidad no se consideraba un obstáculo para la innovación, sino su fuente más valiosa. La 11ª reviravolta llegó durante la celebración posterior a la inauguración. Entre la multitud de invitados, un hombre mayor con aspecto cansado pero digno, observaba a Unai desde la distancia. Cuando finalmente se acercó, Nerea notó cómo su esposo se tensaba visiblemente. «Hijo», dijo simplemente el hombre con acento vasco marcado. «Padre», respondió Unai, su voz cuidadosamente neutra. Habían pasado casi 8 años desde la última vez que se vieron, tras una discusión amarga sobre las presiones que el padre había ejercido durante la infancia de Unai. Presiones que, aunque nacidas del amor y el deseo de verlo triunfar, habían dejado cicatrices profundas. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas, reproches silenciados, disculpas postergadas. Nerea se preparaba para retirarse discretamente cuando Unai, sorprendiéndola, tomó su mano con firmeza. «Quiero presentarte a alguien», dijo a su padre. «Esta es Nerea, mi esposa y la persona que me enseñó que el verdadero éxito no tiene nada que ver con lo que creíamos». La conversación que siguió fue incómoda al principio, llena de silencios y temas evitados cuidadosamente. Pero a medida que la noche avanzaba, mientras recorrían juntos las instalaciones que Unai y Nerea habían creado, algo comenzó a cambiar. El padre observaba con asombro no solo el proyecto en sí, sino la transformación evidente en su hijo, la forma en que interactuaba con los locales, la pasión con que hablaba de sostenibilidad y propósito, la manera en que miraba a Nerea como si fuera la brújula que había encontrado cuando más perdido estaba. En un momento de intimidad, mientras Nerea conversaba con otros invitados, padre e hijo se encontraron solos frente a una antigua encina que habían preservado en el centro del campus. «Tu madre estaría orgullosa», dijo el anciano, rompiendo el silencio.
Ella siempre supo que eras más que números y ambiciones. Unai sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, un nudo que había llevado durante tanto tiempo que ya formaba parte de él. ¿Por qué nunca me hablaste de ella?, preguntó finalmente, dando voz a una pregunta que había guardado durante décadas, de cómo era realmente, de lo que soñaba, de lo que amaba. El padre bajó la mirada, sus manos curtidas por el trabajo físico, retorciendo nerviosamente el borde de su chaqueta. Porque dolía demasiado, admitió con voz quebrada, porque cada vez que veía sus ojos en los tuyos, sentía que fallaba a la promesa que le hice de criarte como ella habría querido. Y terminé convirtiéndome en lo que más temía, alguien que veía en ti una extensión de sí mismo, no una persona separada con sus propios sueños. Aquella noche marcó el inicio de una reconciliación gradual. No hubo grandes declaraciones ni abrazos melodramáticos, sino pequeños pasos hacia la reconstrucción de una relación que ambos habían creído irrecuperable. En los meses siguientes, Iñaki Echeverría se convirtió en visitante frecuente del campus. A sus 70 años, encontró un propósito inesperado enseñando técnicas tradicionales de carpintería a jóvenes diseñadores digitales, creando un puente intergeneracional que simbolizaba perfectamente la filosofía del lugar. Mientras tanto, el campo de girasoles que Unai había plantado se convirtió en una tradición anual. Cada primavera sembraba nuevas semillas, experimentando con patrones y mensajes diferentes. Lo que había comenzado como un gesto romántico se transformó en un símbolo local, atrayendo visitantes que querían contemplar el espectáculo cuando las flores alcanzaban su plenitud en verano. La 12ª reviravolta llegó de manera inesperada una mañana de invierno, mientras Nerea regresaba de su chequeo trimestral en Madrid. Su médico, desconcertado y emocionado a partes iguales, le había dado una noticia que ella misma no se atrevía a creer del todo. Estaba embarazada. Dado su historial médico y la medicación que tomaba para controlar su condición autoinmune, los especialistas siempre habían sido cautelosos respecto a sus posibilidades de concebir. La noticia, aunque maravillosa, traía consigo preocupaciones legítimas sobre cómo el embarazo afectaría su salud ya comprometida. Cuando llegó a casa, encontró a Unai en su pequeño despacho, revisando planos para la expansión del campus. Al verla en el umbral, con una expresión indescifrable, dejó inmediatamente lo que estaba haciendo. «¿Qué ha dicho el médico?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. Nerea se acercó lentamente, aún procesando la realidad de lo que estaba a punto de compartir. «Estoy embarazada», dijo finalmente, las palabras suspendidas en el aire entre ellos como una promesa y un desafío simultáneamente. Unai la miró fijamente, una cascada de emociones cruzando su rostro. Sorpresa, alegría, miedo, esperanza. Y entonces, para sorpresa de Nerea, el siempre controlado Unai Echeverría rompió a llorar. No fueron lágrimas silenciosas o discretas, sino sollozos profundos que parecían surgir desde un lugar primordial en su interior. La reacción desconcertó a Nerea, que se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué sucede?», preguntó suavemente. «Pensé que estarías feliz. Estoy aterrorizado», confesó entre lágrimas. «¿Y si no sé ser padre? ¿Y si cometo los mismos errores? ¿Y si te pasa algo durante el embarazo? ¿Y si...?» Nerea puso un dedo sobre sus labios, deteniendo el torrente de miedos. «Escúchame bien», dijo con firmeza. «Vas a cometer errores, sí. Todos los padres lo hacen. Pero también vas a amar a este niño con cada fibra de tu ser, y eso es lo que realmente importa». Tomó la mano de Unai y la colocó sobre su vientre, a un plano pero que ahora contenía una vida que ambos habían creado. «Este bebé tendrá lo que tú no tuviste. Dos padres que se aman, que han aprendido a ser vulnerables,
que entienden que el éxito real no tiene nada que ver con logros externos. Los meses de embarazo fueron una montaña rusa emocional. La condición de Nerea requería monitoreo constante, ajustes en medicación,